Bien, de nuevo buenos días a todos. Gracias por su participación. El día de hoy vamos a tener una sesión bien interesante acerca de seguridad para infraestructuras críticas. Y para esto contamos con la participación de David Galdrán. David es Team Leader, él está ubicado en España, en Madrid, y él es especialista, mucho tiempo, mucha experiencia trabajando con infraestructuras críticas y acá en Checkpoint en el aseguramiento de infraestructuras críticas, por una parte, luego dejaré que David se presente, y por otro lado también contamos con Gabriel Ramírez, que es SI de Checkpoint en Colombia. Él también tiene mucha experiencia trabajando en proyectos de aseguramiento para infraestructuras críticas y también Internet de las Cosas, en Colombia específicamente, trabajando con probablemente el grupo de utilities más grandes de Sudamérica. Entonces también Gabo tiene mucha experiencia y él nos estará ayudando a responder las preguntas que surjan en esta sesión. Sin más, darles la bienvenida. Buenas tardes, David, allá. Gracias por tu participación. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues me ha presentado excelentemente Francisco. Soy David Galdrán, soy Team Leader del Grupo Enterprise en España y bueno, pues soy la figura de referencia para temas de seguridad industrial o seguridad en IoT. Y además, bueno, pues soy de credencial negra por el Centro de Ciberseguridad Industrial, ¿vale? Bueno, pues con el número 57. Y bueno, soy más que... lo primero voy a compartir para que se vea la presentación. La presentación que vamos a hacer hoy es una presentación, no es una presentación al uso, ¿vale? Sino que lo que voy a comentar es cuál es mi día a día en los últimos años. En los últimos 6 años llevo trabajando en la securización de sistemas industriales de distinto tipo, tanto infraestructura crítica como utilities, como smart building. En los últimos años, bueno, pues también en los últimos 2 años también nos estamos haciendo foco en securizar sistemas hospitalarios, más la parte de lo que sería lo que se llaman ahora IoMT, Internet de las Cosas Médicas, o Internet of Medical Things. ¿De acuerdo? No sé si se ve... Si se ve bien, comparto la presentación. Se ve bien, ¿verdad? Pues empezamos. Bueno, yo creo que todos tenemos ya claro, cada vez más, que tanto los sistemas OT, IoMT, IoT, XXOT, ¿no? Porque cada vez vamos llamando más, vamos poniéndoles más siglas, están todo alrededor nuestro. Es decir, estamos envueltos hoy en día en un mundo en el cual cada vez más pues las cosas hablan con Internet, ¿de acuerdo? Hoy en día lo más normal es que en la televisión hablemos de procesadores. ¿Qué procesador tiene mi televisión? ¿De cuántos cores tiene mi televisión? Es una televisión, ¿no? Yo cuando era pequeño era una tele más o menos más grande, pero yo jamás había pensado en una televisión tuviera procesadores. Hablar de procesadores en una televisión. Hablar de procesadores en un smartwatch. ¿Qué procesador tiene? ¿De acuerdo? Era algo que era impensable. Y sin embargo, hoy en día, pues lo más normal es que todos tengamos un smartwatch con el que incluso podemos hablar, ¿no? Que utilicemos nuestra televisión ya no para ver la señal de televisión tradicional, sino para ver Netflix, para consumir contenido de Internet. ¿De acuerdo? Igual, pues para los sistemas médicos. Yo me acuerdo, yo soy deportista, he hecho deporte desde muy chiquitín y cuando iba con algún hueso que me había descoyuntado por pegarme un golpe, yo iba con mi radiografía en la mano. Y hoy en día ya no es así. Hoy en día voy al médico, me meten, me hacen la radiografía y ya aparece en la pantalla del ordenador del médico. Ya no me dan nada. Al final todo eso es información y son dispositivos nuevos que se comunican unos con otros y que desgraciadamente no están pensados para comunicarse, pero no tienen un diseño de seguridad en sí mismos. ¿De acuerdo? Vamos a ver una serie de características de los... perfecto, ya ha pasado. De los sistemas industriales, o sea, de los distintos sistemas, ¿no? Tenemos, por un lado, pues lo que sería la parte de IoT general, pues lo que hemos comentado, el reloj, ahora, por ejemplo, se lleva mucho de moda, hay espejos que tienen una televisión por streaming
incluida un espejo con una televisión, ¿de acuerdo? Estamos hablando de smart buildings, ¿de acuerdo? Sistemas de comunicación, de control de edificios inteligentes, sistemas de control de los ascensores, de temperatura, cámaras de seguridad, impresoras que se conectan a internet para recibir faxes, ya no necesitan una línea, ¿de acuerdo? Hablamos de sistemas de control industrial, ahí yo creo que todos tenemos más claro, ¿no? Pues eso, la típica cadena de montaje de coches, o una subestación eléctrica, una estación de generación de agua, una farmacéutica, una petrolera, ¿no? Un centro de procesado de crudo. Y tenemos otro tipo específico de sistemas inteligentes que son los dispositivos médicos. Lo he comentado, yo hace ya años que no me llevo una prueba médica en la mano, sino que esa información va automáticamente del acelerador de partículas o de la máquina de rayos al sistema del médico, al ordenador del médico. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es información que viaja. Desde Checkpoint, lo que hemos hecho es clasificar todo este mundo de las cosas en 3 verticales principalmente. Uno en el que hablaríamos del IoT general, que es la parte de Smart Building y Smart Office. Otro que es la parte hospitalaria, que lleva unos equipamientos dedicados. Y otro que es la parte industrial, que es quizás, ¿no? Pues la más tradicional y de la que, bueno, voy a focalizar más mi presentación en el día de hoy. Pero es igual de importante las tres. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hace que este sistema de las cosas sean, desde un punto de vista de seguridad, tan vulnerables? Pues lo vamos a ver aquí. Y es, por un lado, estamos hablando de sistemas anticuados. Estamos hablando de sistemas que no tienen seguridad. De sistemas que es muchas veces imposible realizar un parcheado y que tienen configuraciones en sus firmware poco seguras. Es decir, todo el mundo, si nos metemos en Google, buscamos un determinado sistema de control y buscamos firewalls hardcodeadas, nos aparecen y funcionan. ¿Y por qué? Pues es muy sencillo, los retornos de inversión. Muchos diréis, no, bueno, es que el retorno de inversión del equipamiento que se encuentra en una subestación eléctrica está entre los 30 y los 45 años. Es decir, una subestación nueva que se esté montando ahora, hasta dentro de 30 o 45 años no se va a renovar ese hardware. Y tiene que estar funcionando. Y tiene que comunicarse. Y no está pensado desde el punto de vista de la seguridad para comunicarse con otras cosas. Eso es un agujero importante de seguridad. Porque tenemos abiertos, todos estamos expuestos a todos los vectores de ataque que protegemos en la parte IT tradicional. Un ataque de spear phishing contra una estación de ingeniería. Un ataque, por supuesto, ya si hablamos de un APT o de un ransomware dedicado a la parte industrial, estamos fritos. Tenemos la parte del malware tradicional. Todavía sigue habiendo sistemas Windows XP en muchos sitios de nuestra red industrial. Instalación y de cryptomining, de software de cryptomining, por supuesto. No sé si alguno habéis tratado con un antivirus OT, pero un antivirus OT es un antivirus basado en listas blancas y negras de procesos. ¿Vale? Entonces, si la cosa o el panorama pinta tan negro, ¿cómo podemos securizarlo? Es decir, ¿qué estamos haciendo desde Checkpoint para ayudar a nuestros clientes a securizar sus sistemas industriales? Perdón. Pues lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo es que la seguridad tradicional, ¿de acuerdo?, no sirve para un sistema industrial, no sirve para un sistema médico, no sirve para un edificio inteligente. ¿Por qué? Porque en los sistemas industriales no hay visibilidad. Porque en los sistemas industriales no hay un conocimiento del punto de vista de la seguridad, de lo que ellos llaman ciberseguridad. ¿De acuerdo? Sí tienen un sentido muy amplio de lo que es el safety, la seguridad física.
lo típico, entras en una planta industrial, ves a un operador trabajando, ¿de acuerdo? Y le ves que está encima de una manta. En el momento que ese operador sale de la manta, el robot se para. Eso es safety. Eso es seguridad física. ¿Para qué? Para evitar que el operador, por un error, se meta dentro de la jaula donde está trabajando el brazo robótico y le pueda golpear y hacer daño. ¿De acuerdo? No existe un threat prevention específico para la parte industrial, para el ICS. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros desde Checkpoint lo que proponemos es, o las fases que utilizamos o que suelen tener un proyecto de ciberseguridad industrial son 4. La primera, el descubrimiento, y eso es lo que vamos a ir viendo en el resto de la presentación. ¿Qué problemas nos encontramos en estas fases y cómo los solucionamos? Lo siguiente que tenemos que hacer es segmentar. Después, proteger. Y una vez que ya tengo todo protegido, y este es casi más importante, para mí es el más importante de los 3, porque yo puedo hacer una inversión en hardware, en tecnología, una inversión en servicios, una inversión en trabajo de mi equipo, en tener y dejar totalmente segmentada, protegida, alicatada mi fábrica, ¿de acuerdo? O mi planta o mi subestación, mi planta de generación o mi subestación eléctrica. Si al final yo sigo teniendo el acceso remoto del telemantenedor con el pincho USB a la máquina, no me sirve de nada. No me sirve de nada. Entonces es muy importante la securización de los accesos remotos y la centralización de los accesos remotos de una forma controlada. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Cómo hemos ido en distintos clientes, con casos prácticos, ayudándoles para llegar muchas veces, pasar de una red plana, en planta o en línea de producción, a una red segura y con telemantenimientos seguros. ¿De acuerdo? Y para ello seguimos estas fases principales. Y es lo que vemos ahora. El caso práctico, que a mí es pues, la parte que más me gusta de mi trabajo, aunque ahora está un poco más complicado con aquello del COVID. Lo comentaba antes con Francisco, ¿vale? Pero bueno, ya la semana pasada ya otra vez me pude poner, otra vez, como digo yo, de guapo, el casco, el mono antichispas y los zapatos de protección. ¿De acuerdo? Para poder ir a planta, pues eso, a lo que me gusta. Bien, y a la hora de trabajar, repetimos. Fase 1, identificación de activos. Segunda fase, identificación de zonas y conductos. Y esta es importante, esto nos va a ayudar a hacer una segmentación efectiva, que es la siguiente fase. Y por último, la fase de gestión de accesos remotos. Y yo aquí normalmente suelo lanzar una pregunta al aire, y es, ¿la gente sabe lo que tiene en sus plantas? Pues os puedo decir que muchas veces me encuentro, lo más normal es que me diga, sí, robots. Sí, sí, digo, vale, bien. Y desde el punto de vista de comunicaciones, ¿tú sabes qué protocolos hablan tus robots? Y ahí difiere un poco la cosa, ¿no? En sistemas, en infraestructuras críticas y sistemas industriales, en infraestructuras críticas suele estar la cosa un poco más controlada, ¿no? Desde el centro de control, sobre todo desde el centro de control hasta las RTUs o IEDs que nos encontramos en las subestaciones. Eso sí que suele estar bastante controlado. Luego ya dentro de la subestación es otra película. Pero lo que sería, de centro de control a subestación suele estar la cosa más o menos controlada. Pero hay otros sitios en los que te dicen, no lo sé. Yo sé que ahí entran planchas de 2 milímetros de acero y que luego, después, a la otra punta, después de una línea a lo mejor de 1,5 kilómetros, sale la puerta de un coche. Pero no me pregunten más. No sé ni qué PLC tiene, ni qué protocolo habla, ni sé que hay switches. ¿Vale? Entonces, claro, nosotros muchas veces llegamos con nuestra mejor solución de seguridad, ¿no? Que es lo que significa para mí esta imagen. Yo llego con una puerta preciosa, chulísima, súper segura, anti todo, antibalas, anti de todo, y llego y digo, ¿y dónde coloco esto? ¿No? Y dices, ¿y ahora dónde pongo esto? No lo saben. Entonces, lo primero que tenemos que tener es visibilidad, ¿vale? Y la forma de tener visibilidad es mediante la identificación pasiva.
¿Y por qué es importante la identificación pasiva? Porque lo único que necesitamos es una copia del tráfico. ¿De acuerdo? Hay una máxima en los sistemas industriales. El SCADA no se toca. Es decir, no podemos ir de primeras a una subestación, a una línea de producción que esté en producción, ¿vale? Si está en mantenimiento, bueno, pues la cosa cambia, ¿vale? Pero a una línea de producción y decir, venga, pues voy a meter un cacharro en medio. No. Lo primero es que no te van a dejar. Entonces, lo que necesitamos es, bien, perfecto, vamos a ver que vamos a empezar a trabajar. Dame una copia del tráfico, ¿vale? Entonces, tenemos nuestro esquema Purdue y a mí lo que me interesa en un primer momento es una copia del tráfico de esta primera red, del primer bus de comunicaciones, que es la red de control. ¿Por qué? Porque con esa información voy a empezar a ver cosas que a mí me interesan y que al cliente le interesan. ¿Y qué herramienta utilizamos para ver esas cosas? Pues para eso utilizamos lo que llama la NISTIR, un BAD. Un BAD que en nuestro caso, Checkpoint, lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con 3 fabricantes de referencia. Para la parte industrial tenemos un partnership con Claroti, que es lo que vamos a ver ahora. Para la parte médica tenemos un partnership con Medigate. Y para la parte de IoT generalista y Smart Building tenemos un partnership con Armis. ¿Qué hacen estas herramientas? Estas herramientas capturan tráfico de la red se lo pasa mediante un tap, un por span, por ejemplo, y en base a eso lo que nos permite es empezar a hacer cosas tan chulas como tener un inventariado de activo, que ese inventariado me refleje el fabricante y el tipo de activo de que se trata, que me diga la versión de firmware que tiene mi PLC, o la versión de firmware que tiene mi televisión, o la versión de, o si tengo o mi tablet, qué versión tengo, o mi engine pump, mi bomba de infusión de insulina de un hospital, ¿de acuerdo? Me va a crear un baselining, y eso es súper interesante, lo vamos a ir viendo. Un baselining lo que me va a decir es cuál es el comportamiento a nivel de tráfico de ese activo. Es decir, con quién habla, qué habla. ¿Es normal el tráfico que habla? Por ejemplo, ¿sería normal que un PLC o que un HMI intentara comunicarse con Internet en una red industrial? Por supuesto que no. Pues toda esa información útil me la va a empezar a dar. Para eso utilizamos eso, los BADs, que, bueno, cuando os pase la presentación, aquí tenéis el link al artículo que a mí me parece súper interesante de la NIST, que es el SP882R2, pues donde viene un montón de información sobre lo que son los BAD, cómo se instalan y demás. ¿De acuerdo? Pero aquí, al final, esto es el mundo real. Y en el mundo real, pues no es como la PowerPoint, que todo queda muy bonito, ¿no? Si yo viniera a dar una charla de PowerPoint, pues pasaría al siguiente punto, porque todo funciona. Pero no es verdad. Nos encontramos con problemas. Y yo me he encontrado con problemas, ya directamente en esta primera fase. De llegar tú con tu cacharrito, como digo yo, a ponerlo ahí para que recibir una copia del tráfico. Una de ellas, ¿cuál es? Por ejemplo, no vale cualquier electrónica. Tiene que ser una electrónica que permita hacer un mirror. Repito, nos enfrentamos a instalaciones de más de 35 años. O sea, esto que en el mundo IT lo damos por supuesto, en el mundo operacional no están por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer? Pues me llevo un switch en mi coche que me permita hacer un mirror y, bueno, pues se lo dejo al operario de planta para que en la próxima ventana de mantenimiento pues lo ponga y poder hacer un mirror. Bien. Y me encuentro también muchas veces con otro problema, ¿no? Y es llegar a megafactorías, como digo yo, que tienes que ir por ellas, dentro de ellas con el coche, y que todavía no están conectadas, no están interconectadas. Entonces lo que solemos llamar setas, ¿no? O instalaciones multidiscretas. Pequeños emplazamientos que tiene el cliente que quiere conectar a la red. En este caso, pues la opción que tenemos es, oye, antes de pinchar cada seta a la red, vamos a poner un cacharrito que me va a decir qué es lo que hay ahí dentro. Y sobre todo, lo más importante, me va a decir si lo que hay ahí dentro tiene algún virus o no. Porque ahora vais a ver lo que me he llegado a encontrar en ciertas instalaciones. Bien,
Esos serían los problemas, que como veis, bueno, pues son problemas lógicos, pero que tienen solución. A favor de esto, solo necesitamos una copia del tráfico. Es decir, yo tengo clientes que para una primera aproximación, ¿de acuerdo? ¿No? Pues lo típico de, oye, mira, es que la persona de planta que no me deja meter nada. No me deja, no me cree. No me deja meter nada. Es normal, yo lo entiendo. O sea, al final, la persona que está en planta, el trabajo es muy duro y como digo yo, su trabajo es que en una fábrica de coches salga un coche nuevo cada 45 segundos. Y como no salga un coche cada 45 segundos, tiene un problema. O sea, no estamos para andar metiendo cacharritos, ¿vale? Pasan un backup, haz tú la captura. Haz tú la captura, me pasas un backup, yo genero esa información y entonces vamos a ver a la persona de planta y le vamos a explicar cómo le vamos a poder ayudar a asegurar que va a seguir saliendo un coche cada 45 segundos. Porque muchas veces esa gente de planta lo que no sabe es que tiene un virus en alguno de sus HMIs, o que tiene un bucle de red, o que tiene un problema de comunicaciones. Y que en el próximo telemantenimiento, cuando le pongan el pincho, se le va a cifrar todos los HMIs de una línea de producción. ¿Vale? Entonces, vamos a convencerle de que al final nosotros lo que queremos es ayudarle. Porque además no es intrusivo. Y haciendo esta copia, y sacando esta copia, y teniendo este inventario, me va a evitar, a la hora de hacer un inventariado, que a ellos les interesa mucho, el tener que ir abriendo armario por armario dentro de una planta industrial. Que los que habéis estado en plantas industriales, ir abriendo armario por armario con un cuaderno y un smartphone para hacer fotos al PLC, es un infierno. ¿De acuerdo? ¿Y qué información vamos a tener de esta primera fase? Pues un inventariado. Un inventariado que a la gente de planta le es súper útil. No es súper útil a la gente de seguridad, de ciber, y le es súper útil a la gente de planta. Porque le dice no solamente la IP, sino le va a decir qué nivel funcional tiene. Es decir, oye, es que esto es un HMI. Es un HMI que además es un Bocha. O es un Gunter. O un Robustel. O estamos hablando de un PLC, de un Proof Technique. Pero es que además le vamos a dar en el esquema Purdue un dibujo de su red. Y esto es un caso real. Anonimizado para que no se vea nada, pero es un caso real. Y aquí ya, por ejemplo, vemos cosas curiosas. Este palito de aquí nunca debería existir. Un sistema de ingeniería, una red del nivel 3, no debe comunicarse nunca con un sistema de capa 1. Debe hacerlo, como ocurre en este caso, a través de un sistema de capa 2. Aquí ya tenemos un problema de seguridad. ¿Qué ocurre si tenemos que preparar una auditoría? Y tenemos más cosas interesantes. Tenemos, dentro con esta copia del tráfico, podemos ver si hay tráficos raros. ¿Y a qué llamamos tráficos raros o tráficos interesantes? Pues, por ejemplo, que 5 equipos de mi planta estén intentando hablar con Internet, a mí me mosquea. A mí me preocupa y esto es algo que miraría. ¿Vale? Porque no tienen que hablar con equipos de Internet para nada. Que tenga 10 activos, 10 equipos Windows con 22 vulnerabilidades, pues hombre, si lo sé, mejor, porque vamos a ver luego que sabiendo qué vulnerabilidades son, puedo proteger mi sistema industrial sin necesidad de actualizar con una técnica que se llama Virtual Patching, que me permite tener protegidos mis sistemas sin tener que meterme en el problema de actualizarlos. Pero es que también me va a dar las vulnerabilidades existentes en mis sistemas industriales. Bien, me da mucha más información. Por ejemplo, si tengo algún activo que tiene distintas redes, es decir, oye, pues esto está mal configurado porque resulta que tengo un router que debería ser el punto neurálgico de mi red y alguien me ha instalado un PC con 2 tarjetas o se ha dejado instalado un PC con 2 tarjetas y me está haciendo el routing por ahí. Pues tengo un problema. ¿Vale? También hay cosas chulas como ver qué protocolos no seguros están utilizando. Y aquí hago un paréntesis así. Y me quito un poco la gorra de ciberseguridad y me pongo la gorra de ingeniero de OT. SNMP,
Telnet, FTP, SMB, sigue siendo necesario que exista. No se puede cambiar. Volvemos hasta lo mismo. Equipos con más de 35 años. Un brazo robótico tiene que enviar de alguna forma el OK al HMI de que esa pieza ha salido bien y tiene que hablar con el sistema del control de calidad para decirle que la pieza está perfecta. Y eso se sigue haciendo con SNMP, con FTP, con Telnet, protocolos no cifrados. ¿Vale? No podemos cambiar la planta de un día para otro. Pero también os digo, y como hablo yo muchas veces con mis clientes, me parece bien que tengas SNMP V2, perfecto, pero no me tengas public y private como communities. Vamos a cambiar eso. ¿De acuerdo? Y al final, fijaros todas las cosas desde un punto de vista de securización, que al final la securización de la planta lo que va a permitir es que esa planta sea más productiva. ¿De acuerdo? Pues que tendríamos solo con una copia del tráfico. ¿Vale? Y aquí os pongo ejemplos de identificación de activos, en el cual incluso sacamos versiones de firmware, número de serie. Esta información es solo para la persona de OT. Otro ejemplo de un equipo de ABB. ¿Cómo se comunica? ¿Con quién habla este PLC? Sin hacer nada lo sacamos. Y también tenemos los primeros sustos, y esto es un caso real, lo podéis ver en la fecha. Febrero del año pasado. Una planta de producción, un cliente, red plana, están montando una nueva línea de producción y aprovechando que la línea es nueva, está interesado en la ciberseguridad, aprovechando que esa línea de producción es nueva, pues lo que quiere es meter un equipo en cabeza de línea, un rugerizado, ¿de acuerdo? Para controlarlo, para ya securizar esa línea e ir haciendo una migración del resto de líneas de producción de forma que pueda tener un equipo que controle la seguridad en cabecera de línea de producción, ¿de acuerdo? Vamos, pues lo primero de todo, primera fase, descubrir. Pinchamos. ¡Ostras! Esto fue, fijaros, pero es que aquí tenéis los paquetes a la velocidad que iban. En un mismo segundo. WannaCry. Tenía infectado por WannaCry todos los HMIs. No solamente de la línea nueva, de toda la línea de producción, porque era una red plana y se habían contagiado unos con otros. Y eran HMIs nuevos, eran Windows 7. No tenían los últimos parches, por supuesto, pero eran, para una planta que ya sea un Windows 7, súper modernos. Y los HMIs, de hecho, eran la típica, como un monitor táctil. El operario, para poder operar el monitor, tenía un NFC Reader, pasaba su tarjeta por el NFC Reader, tenía que meter una contraseña. O sea, desde el punto de vista de gestión de usuarios estaba bien montado. No es lo típico que te encuentras con el POSIT aquí en el monitor, ¿vale? Que te encuentras con el POSIT aquí puesto. Pero al montarle la línea nueva, uno de los HMIs, alguien lo conectó donde no lo tenía que conectar, se descargó lo que no se tenía que descargar, venía con bicho y se lo habían comido. Imaginaros qué hubiera pasado si este cliente, ya no os digo en la línea nueva, en alguna de las líneas que ya tiene, hubiera tenido que hacer un telemantenimiento. Estaríamos hablando de salir en los periódicos, línea de producción, fábrica parada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero vamos un poquito más allá. Aparte de lo que sería la identificación pasiva, hay mecanismos y hay veces en las que, porque el protocolo no nos da suficiente información, porque la identificación pasiva, para sacar la información, nos nutrimos de la información que viene en el protocolo que se habla, en el protocolo industrial, pero hay protocolos que no dan determinada información que nos puede interesar. Entonces lo que tenemos que hacer es identificación activa. Pero identificación activa segura. Nada de tirar un Nmap. En una planta no se tira un Nmap. En una subestación no se tira un Nmap. Porque los PLCs son antiguos, tienen unos recursos muy limitados y podemos causar una denegación de servicios sobre el propio PLC, incluso que se rebote. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es identificación activa, que llamamos segura. ¿Cómo? Hablando el lenguaje del PLC.
Si yo tengo un PLC, por ejemplo, como viene aquí, un Siemens Cyprotec, pues vamos a preguntarle en protocolo S7, ¿cómo se llama? Si los PLC son muy educaditos. Entonces, utilizando su idioma, lo que evito es causar una denegación de servicio al lanzar un Nmap porque bloqueo el stack de la pila. ¿Bien? Más aún, aquí tenéis un montón, aquí os dejo varios ejemplos. Más aún, si es un PLC relativamente moderno, los PLC relativamente modernos y de gama media alta tienen ya un portal web, ¿vale? Que ese portal web lo que nos permite, lo que te da es, sin necesidad de logarte, una determinada información que es muy útil a la hora de hacer un inventariado. Bueno, pues tenemos la posibilidad de hacer un dorking. ¿Qué es lo que hace el dorking? Desde nuestro sistema de descubrimiento lanza un get y parseamos la respuesta HTTP. ¿En busca de qué? Pues de esa información que nos es útil, como es el dispositivo, el tipo, la MAC address, el firmware, para poder hacer un inventario en condiciones. ¿De acuerdo? Con lo cual, de esta primera fase, ¿vale? Por hacer un pequeño resumen, ¿qué resultados tendríamos? Pues tenemos, solo con una copia del tráfico, un inventariado completo de mis activos. ¿Quién habla con, o sea, fabricante, tipo, número de serie, firewall, dónde está situado en el esquema, la pirámide Purdue? Un esquema de comunicaciones IT y un esquema de comunicaciones OT. Y un listado de vulnerabilidades asociados a los componentes OT e IT de mi planta. ¿Bien? Es decir, todo eso lo podemos sacar con una copia del tráfico. ¿Cuál sería la segunda fase? Bien, pues una vez que tenemos los esquemas de comunicaciones, tenemos que identificar las zonas y los conductos. Y esto no es que lo diga Checkpoint, es que lo dice la norma, la 62443. Y aquí os pongo un link que a mí me gusta mucho, está en castellano, es del INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad de aquí de España, en el cual, bueno, pues hace una pequeña explicación de, bueno, por qué esta norma, qué requisitos tiene y demás. ¿Bien? Y hablamos de dos cosas, nombra dos elementos diferenciados. Uno es la Security Zone. ¿Qué es la Security Zone? Es un conjunto de activos que tienen registros de seguridad comunes. HMI Windows, PLCs Schneider, PLCs de Siemens, DCS de ABB, ¿vale? Y conductos. ¿Qué son los conductos? ¿Vale? Lo que dice, perdón, es que una planta industrial, todos los activos de una planta industrial se tienen que agrupar por distintas security zone. Y que la comunicación entre dos security zone se tiene que realizar a través de un conducto o conduit, ¿vale? ¿Qué es un conducto? Es un camino de comunicación, pero que tiene unas características especiales, ¿vale? Es decir, permite comunicarse de forma segura. ¿Qué significa de forma segura? Controlada, filtrada. ¿De acuerdo? Y que toda comunicación siempre tiene que ir por ese canuto seguro, filtrado. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues el BAD, en este caso, el BAD de Checkpoint, nos da también una primera aproximación a esta norma. Es decir, otra de las características que tiene la solución es que por detrás lo que está haciendo es agrupar todos esos activos que veíamos gigantescos en un mapa en zonas y conductos. ¿De acuerdo? El mapa, ¿os acordáis el primer mapa que os enseñaba que aparecía ahí un montón de punticos, de colores y demás? Este sería el esquema. Que no tiene por qué ser este el que implementamos, y el que implementemos, lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Pero ya tenemos una pequeña aproximación, ya nos va haciendo una idea. Fijaros, por ejemplo, qué diferencia entre PLCs que hablan otros protocolos y PLCs que hablan Modbus. Claro, no tienen las mismas características unos que otros a nivel de seguridad. También nos hace una identificación de las comunicaciones.
Una identificación detallada. Oye, pues que sepas que tienes un SCADA server del DMS, está hablando con SCADA clients por estos puertos, pues sí, perfecto, validémoslo. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos, de momento, esta fase 2, lo que tenemos que hacer es dibujar. Dibujar y hacer una primera segmentación. O sea, que sería el siguiente paso. Siguiente paso es segmentar. ¿En base a qué segmentamos? A lo que hemos visto en el paso 2, que es el establecimiento de zonas y de conductos. ¿De acuerdo? Y aquí, pues por ejemplo, tenemos esta segmentación tipo, ¿vale? Donde tenemos todos los componentes de la solución de checkpoint. Tenemos los cortafuegos, que sería el modelo rugerizado, que es este de aquí. Sería un poquito chiquitito, ¿vale? Luego hablo un poquito de él. Tenemos un gateway que segmenta la parte IT de la OT. Tenemos la gestora de checkpoint y tenemos el Discovery Engine, que es nuestro BAD. Nuestro BAD, que si estamos en el mundo industrial, estaríamos hablando de un Claroti, en un hospital estaríamos hablando de un Medigate, o en un edificio inteligente de un ARMIS. ¿De acuerdo? Pero la fase 3 es, para mí, de las que más retos me ofrece, ¿no? Y aquí os pongo casos reales de conversaciones con clientes. Es que no puedo cambiar la IP. Esto tiene 20 y tantos años. Mira, David, yo lo entiendo, además sé que es inseguro, pero es que la persona que tiene que cambiar la IP es que ya está jubilada. Ya está jubilada, se jubiló hace 5 años. Esto es una conversación verídica. No hay ningún problema. Vamos a hacer VLAN Translation. No cambies la IP. Vamos a ponerlo en modo transparente con VLAN Translation, de forma que a nivel de red el aparato se sigue comunicando, pero yo además te lo protejo. La siguiente, ¿cómo poder segmentar? Tenemos, claro, zonas y conductos, pero claro, eso, como digo yo, esto es una charla práctica, no es una charla de PowerPoint. Entonces, ¿cómo puedo segmentar y poner eso tan bonito que hemos visto antes de zonas y conductos cuando tengo una fábrica de 12 kilómetros de longitud donde me tengo que mover en coche? Bien, no hay problema. Pues podemos verlo, podemos hacerlo por naves, por línea de producción, por producto, incluso aunque no respetemos del todo la norma. Yo tengo un cliente que dijo, mira, yo es que prefiero hacerlo por producto. Tengo varias fábricas alrededor de mi país, de España. No hace yogures, pero vamos a poner el ejemplo de los yogures. Tengo 3 fábricas, una hace yogures de fresa y de plátano, la otra de fresa, vainilla y la otra de vainilla y plátano, por ejemplo. Con lo cual a mí, que me tumben una fábrica, bueno, me fastidia, pero no me preocupa demasiado, porque al final las otras 2 redundan. Van a tener que trabajar más, van a tener que doblar turnos, pero entonces, perfecto. Pero segmentemos, protejamos, ¿vale? El riesgo y la segmentación va a depender mucho. A ver, lo suyo sería hacerlo pues en base a una norma y demás, pero esto es un mundo real. Aquí hablamos también, hay una cosa que se llama análisis de riesgos, donde hay que ver hasta qué punto vamos a poder bajar. ¿De acuerdo? Entonces, oye, el riesgo asumible para mi empresa es perder una línea de producción porque tengo otra línea de producción en backup. Perfecto. Aseguremos que de tumbar, te tumban una línea de producción. Vamos a asegurar la línea de producción. Lo que pasa dentro de la línea no me importa. ¿De acuerdo? Hay otro caso que a mí este me gusta mucho. Y es lo que yo llamo el cibersecuestro. O el secuestro por parte del secuestro virtual. Llegas a una planta donde ves una caseta, no una jaula, imaginaros una jaula donde está el brazo robótico así haciendo cosas a toda velocidad. Y de repente te dicen, mira, ves, es que esto me lo mantiene Acme. Y Acme, pues me ha dicho que yo ahí no puedo tocar. Que la máquina es mía, pero que Acme no me deja tocar. Digo, ya. ¿Y se conectan en remoto? Por supuesto. Ya. ¿Y si infectan a Acme, te ha dicho algo de cómo es su ciberseguridad? No. Ya. ¿Y si infectan a un PC de Acme? Si Acme despide a un empleado y este enfadado dice la voy a liar y se van a acordar todos los clientes de Acme.
¿Tú estás dispuesto a asumir ese riesgo? Porque ya no es que te tiren esa jaula de la que ACME se hace virtualmente responsable, sino que a través de esa jaula te pueden tirar el resto de tu línea de producción. Entonces, es lo mismo, riesgo. No hay problema. ¿Qué es lo que hacemos para solventar esta situación? ACME se hace responsable de la jaula, donde está el brazo robótico ese que hace muchas cosas, pero yo justo en la frontera pongo un equipo y lo pongo en modo transparente para que ACME no tenga que tocar nada, porque ACME nunca toca nada. ACME monta las cosas así y es lo que es. Pero igual estoy securizando el resto de mi planta. Estoy aislando el riesgo. Bien. Y la última, esta más que un problema, esta es una excusa, ¿no? Una excusa de cuando ya, pues bueno, no, muchas veces no quedan más tal, y es la ventana de trabajo. Es que ¿cuándo puedo hacer esto? Es que nosotros trabajamos 24... A ver, creedme, trabajo con infraestructuras críticas. Tengo clientes míos que son centrales nucleares. Y hasta las centrales nucleares, una vez al año, una vez cada X años, hacen paradas para recargar combustible. Y es ahí, en esa ventana de una noche, es cuando todos tenemos que correr como locos para que aquello salga como la patena, porque no hay otra hasta dentro de un año o 2 años. Entonces, se puede. Si se quiere, se puede. Que tengamos que esperar porque hay que pedir autorización a algún tipo de organismo internacional, pues en mi caso muchas veces europeo, tenemos que pedir autorización a Bruselas porque el cliente es infraestructura crítica y está conectado, tiene conexiones con el mercado eléctrico de no sé dónde, ¿vale? Que te den ventana y en esa ventana, eso sí, tenemos que tener todo planificado meticulosamente para que salga perfecto. Pero se puede hacer y se hace. Sabemos hacerlo. Bien, porque esta segmentación nos va a traer beneficios. Y son beneficios gigantescos. Al final, el beneficio gigantesco, ¿cuál es? Voy a ser más productivo. Porque voy a evitar que me pase como le ha pasado a la gente de Hidronorsk. Al final, en OTE se trata de ser productivo. Y es lo que con esto es lo que vamos a lograr. Vamos a ser más productivos. Vamos a evitar que te hagan un cibersecuestro de la planta. Que eso está ocurriendo. Hoy en día sale más barato. Si yo fuera un malo, ¿no? Un malo de estos, ¿qué me sale más barato? Cogerme una escopeta en un banco y ponerme, dame todo lo que tengas, que van a venir la policía, me va a pegar 3 viajes y me va a dejar... O me sale más barato contratar en el mercado negro un programador que me haga un virus específico y secuestro una planta o secuestro una empresa. Me sale mejor lo segundo porque estoy tranquilamente en mi casa y eso aquí, créanme, en Europa pasa mucho. Y aunque tú lo denuncies, y tengo casos de amigos que les han secuestrado la planta, cuando quiere la policía hacer algo, el dinero que han tenido que pagar para recuperar su instalación, ya ha pegado 7 saltos si está en un país por ahí que ya no se le puede trazar. Y les han tenido parada la producción. Y una vez que te detienen y que te han cifrado con ransomware los equipos, ya ahí no podemos hacer nada. Entonces, los beneficios son altísimos. El primero de todo, vamos a poder meter sistemas de controles a nivel de red, industriales, con lógica. No se trata de, como hay muchas soluciones por ahí, de que para meter una regla, para meter una regla con 7 puertos tienes que meter 7 líneas. Eso no es seguridad, porque lo que estamos haciendo es trasladar el problema al ser humano. O sea, un firewall que tiene 700.000 reglas, o que para meter 7 servicios que necesito tengo que meter 7 líneas, tengo 7 posibilidades de equivocarme. Entonces tenemos que crear políticas de una forma sencilla y que sean prácticas y que sean seguras. Y eso es lo que hacemos. Podemos crear políticas tan chulas
Como que yo diga que los HMIs hablan con los PLCs. Perfecto, esto es de primero de cajón. El HMI tiene que hablar con el PLC, vamos bien. Pero que yo diga que Rockwell, que todo mi sistema Rockwell habla Modbus. Y esto, si os fijáis, estamos utilizando inline layers, que son súper chulas para esto. Ah, es que aquí ya me he ahorrado 17 líneas de que tengo un HMI con 27 PLCs en mi planta. Y nosotros lo hacemos de forma automática. ¿Por qué? ¿Qué me digo yo? ¿Qué magia negra hay detrás de esto? La integración de las soluciones. El BAD, según va haciendo el descubrimiento, todos esos activos, todo ese inventario de activos que hemos hablado en la primera fase, me la va publicando de forma automática como objetos en mi consola de checkpoint, en mi consola de seguridad. ¿De acuerdo? Pero vamos a poder hacer muchas más cosas. ¿Qué pasa con este PLC o con ese PLC, ese HMI, Windows XP que tengo con 27.000 vulnerabilidades que me van a tirar con un pin de la muerte? Pues que puedo utilizar algo tan chulo como es el Virtual Patching. ¿Qué es lo que me permite hacer el Virtual Patching? El Virtual Patching lo que me va a permitir es, señores, señor cliente, usted para actualizar solucionar la vulnerabilidad que tenemos ahí del 2018, es modernita, de esta Allen Bradley, tiene dos opciones, o actualizar el firmware, y la gente de OT, según estoy diciendo esto, los que hayan trabajado en OT, están ahora mismo así, actualizar el firmware de un PLC. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como cuando hacemos una upgrade de firewalls. Actualizar el firmware de PLC hay que verificar que la programación que tiene valga, que eso ya tiene su misterio, que no haya que hacer la programación, que el HMI, que es el sistema que lo controla, no haya que actualizarlo, porque claro, si hay que actualizar el HMI, hay que actualizar el sistema operativo. Imaginaros que tengo un Windows XP, tengo que meter un Windows 7, porque la versión del HMI que me controla este PLC, esta nueva firmware de este PLC, pero es que resulta que con la nueva versión del HMI, pues hay que rehacer la programación. Entonces ya no estamos hablando de actualizarme el firmware por USB a este Power Monitor. Estamos hablando de que tengo que hacer un revamping de la línea entera o de todos los componentes que me administra este PLC. Es así, y eso es mucho dinero y, de nuevo, una parada muy grande con mucho riesgo. Esa es la opción A. La opción B es, oye, con tu BAD detectemos qué firmware tiene, lo hemos sacado. Este firmware, nosotros te decimos ya que CVS tiene publicados Allen Bradley, vamos a activar estas firmas en el IPS para evitar que te lo ataquen. ¿Y qué pasa si la firma no la tiene Checkpoint? ¿Vale? Es una pregunta que me han llegado a hacer. Oye, David, vale, yo sé que vosotros vuestro IPS lo actualizáis, ¿y qué pasa si no lo tienes? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que no tengamos todas las firmas de todos los sistemas OT. Puede ocurrir, ocurre. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque siempre puedes buscar la firma en formato SNORD e importarla. Con lo cual sigues estando protegido. Y no tienes que meterte en una tarea de revamping de toda tu línea de producción. Más beneficios. Una vez que ya estamos segmentando, el sistema se pasa a lo que se llama, el BAD también pasa a sistema de protección. Es decir, el BAD está aprendiendo, una vez que ya sabe cómo funciona nuestra planta, pasa a modo operacional y a partir de entonces, ¿de acuerdo?, vamos a ser capaces de detectar cualquier cambio en la red. Vamos a ser capaces de, por ejemplo, aplicar reglas YARA a mi BAD para que me genere alarmas. Y si quiero, esas reglas YARA también las puedo incorporar en mi cortafuegos de Checkpoint, ¿de acuerdo?, para que me proteja contra esos ataques, contra esos ATPs que antes no estábamos protegidos. Bien. Igual con la parte de SNOD. Pero es que además, en el momento que yo paso el BAD de modo aprendizaje a modo operacional, si alguien me pincha un PC en mi red industrial, me va a generar una alarma y me va a decir qué es lo que ha hecho, con quién ha hablado, cómo ha hablado, qué ha dicho, si ha sido HTTP request, si la IP la ha cogido por DHCP, no la ha cogido por DHCP, qué fabricante. Si una estación de monitorización
me empieza a generar comandos de ejecución o comandos de escritura, me va a avisar, me va a generar una alarma y me va a decir qué ha hecho, contra qué ha hecho, qué comandos, qué valores me han cambiado. Si alguien me sube o me descarga una configuración de un PLC, si alguien me actualiza un firmware, si hay un man in the middle, es decir, al final, en el momento, aparte de ganar toda la parte de seguridad, como al final yo no puedo meter un cortafuegos detrás de cada sistema industrial, porque es imposible, como estamos monitorizando con el BAD todo aquello que no se encuentra directamente, o sea, todo aquello que está en el security zone, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo a ello, Bernardo. Perfecto. ¿Ya vale? Todo lo que está dentro del security zone se comunica de forma está directamente, o sea, se comunican entre ellos. Es una misma zona de seguridad. Pero ahí pueden ocurrir cosas también. Entonces, ¿cómo me entero yo de lo que ocurre con el security zone? Gracias al BAD pasado a modo operacional. De acuerdo, el virtual patching. Vuelvo para atrás. Aquí lo tengo, el virtual patching. El virtual patching, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un sistema Windows. ¿De acuerdo? Imaginaos, un Windows XP. Yo tengo un HMI que lleva por debajo un Windows XP embebido. ¿Vale? ¿Qué opciones tengo? Que tiene X vulnerabilidades. Muchas de esas vulnerabilidades son vulnerabilidades de red. Es decir, yo si genero un paquete con un payload, no sé qué, no sé cuántos, hago una denegación de servicios sobre el equipo. Allen Bradley. Si generas una instrucción en Modbus cuyo payload del paquete sea mayor de 2048K, no es capaz de procesarlo en la pila TCP/IP, el PLC se viene abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué opciones tengo para securizar esos sistemas? Opción A, lo actualizo. Son sistemas, yo en un Allen Bradley no puedo meter un antivirus. Posible. Entonces, opción 1, actualizo el PLC, actualizo el HMI, con todos los problemas que ellos pueden llevar, de reconfiguraciones, que no funcione el código, que haya que hacer una reingeniería del sistema. Opción A. Opción B, con el módulo de IPS me protejo contra todas las vulnerabilidades a nivel de red. Es decir, imaginaros que este es mi PLC. Por no mover la cámara, es que tengo uno ahí abajo, pero por no mover la cámara. Bien, esto está conectado a la red, y tiene un montón de vulnerabilidades. Si yo cojo, voy a coger el equipo, y planto en medio, este sería el cortafuegos. Si yo protejo el PLC del exterior pasándolo por un equipo que lo que va a hacer es filtrarme y bloquear todas las vulnerabilidades conocidas de este PLC, estoy protegiendo. Es una técnica que se llama virtual patching. ¿Por qué? Pues porque el Microsoft, el Allen Bradley y demás, o como dice Gabriel, o bien ya son muy antiguos y no te van a desarrollar parches, o bien el desarrollo de ese parche y la actualización es costosa y tiene una parada muy grande. Entonces, al final lo que hacemos es meter un sistema que va, lo que se llama, parchear virtualmente contra esas vulnerabilidades conocidas de este activo. ¿Queda así un poco más claro? ¿Sí? Me alegro. Vale, pues seguimos. Ya hemos visto, esto serían todas las mejoras que conlleva la utilización del BAD. Y por último, quedaría la parte de gestión de accesos remotos. Bien, yo aquí hago siempre la misma propuesta. Y me vengo a este gráfico que, como veis, soy ingeniero 100% y lo de hacer PowerPoint y demás se me da un poco regular, ya lo sé, perdonadme. Esto es un esquema que he implementado ya en varios clientes, ¿vale?
Lo desarrollé, de hecho, con uno de ellos. Es un esquema que a mí me gusta mucho y que, de hecho, soporta, bueno, pues, multifabricante, ¿de acuerdo? Es decir, el equipo de aquí no tiene por qué ser obligatoriamente un equipo Checkpoint. De hecho, muchas veces me encuentro que estoy presente en plantas donde en la parte perimetral no somos el fabricante que está presente. Entonces, ¿cómo funciona este esquema? A la hora de funcionar, lo primero que hacemos es que al mantenedor se conectaría con un primer túnel IPsec o HTTPS con el Mobile Access Blade. Es importante esto, uno u otro, y que luego cambia, al equipo de Internet. En este caso utilizábamos un túnel IPsec. Bien, y luego lo que hacemos es que montamos una VPN SSL contra el equipo que está en planta, este de aquí. ¿De acuerdo? Y el mantenedor, a lo que se le da acceso no es al recurso final, el mantenedor al final quiere llegar a este PLC. Sino que lo que se le da acceso es a una DMZ donde tenemos equipos, máquinas de salto controladas por nosotros con el firmware que el mantenedor me pide. De forma que, fijaros, por un lado, la comunidad, una vez que el mantenedor establece el túnel contra aquí, a lo único que va a tener acceso de nuestra red es a la IP de un cortafuegos. Por HTTPS, además. Y una vez que llega aquí, lo único que le vamos a permitir es abrir una conexión HTTP con SSL Network Extender, con el cliente ligero, contra una máquina de salto, que va a tener un RDP, un VNC, eso ya lo que cada uno quiera. Y una vez aquí en esta máquina de salto ya es cuando él va a poder trabajar contra el PLC. Evitamos, antes, ¿qué es lo que se hace hoy en día? Cogemos, pinchamos, ponemos el pincho aquí y ala. Como decimos aquí en España, ancha es Castilla, que sea lo que Dios quiera. No. No. Incluso, si queremos ir un paso más allá, podemos dotar a este usuario de planta y a este mantenedor de un sistema de one-time password con password dinámica, ¿no? Estilo Duo, por ejemplo. De forma que el mantenedor no tiene ese OTP, sino que el OTP lo tiene el usuario de la planta. Es decir, el usuario de planta quiere que se conecte el de ACME a este PLC ACME. Entonces le llama, fulanito, conéctate. El usuario se lo sabe, es usuario ACME. Y cuando tiene que meter la password, el usuario de planta, que es de mi empresa, ¿bien? Lo que hace es darle esa contraseña. ¿Bien? Esperad que tenía aquí una pregunta que no la había visto. Ah, vale, que había visto que... Perdona, es que acabo de ver que había una pregunta que no había respondido. ¿De acuerdo? Y esto es todo. O sea, al final, si os fijáis, hemos cubierto todo lo que sería el ciclo desde tener una red plana a una red segmentada. Y ahora la pregunta mágica es, ¿y esto cuánto tarda? No es, depende de la empresa, pero depende de la situación y de cada cuánto se pueden hacer paradas. No es de hoy para mañana. O sea, esto no es un trabajo que podamos decir, ven, vamos a montar un firewall nuevo para un servicio, vamos a actualizar un firewall de IT. ¿Vale? Porque recordemos, en IT, si dejo sin internet a la gente, bueno, a ver, entre nosotros, le he dejado sin el correo. Vale, sí, me pegan con el palo, ¿verdad? Si paramos un firewall de IT, paramos la producción. Paramos la monitorización de esa subestación. O sea, hay que hacerlo, son trabajos que hay que hacerlos todavía con mucho más cuidado, probando todo mucho antes, pero sabemos hacer los checkpoints y lo hacemos. ¿De acuerdo? Preguntan, cuenta de que no podían cambiar el IP y con VLAN contacto un buen coordinador. Estudio, por ejemplo, un PLC, por ejemplo, no podía cambiar el puerto,
No termino de entender. O sea, y generaba conflictos con la LAN corporativa, porque tenía una IP de LAN corporativa. Vale. Sí, responde que sí. Vale. A ver, aquí lo que se puede hacer es, vale, pues aquí lo que se puede hacer es aislarlo y en vez de VLAN Translation, un NAT estático como un castillo. Es Sí, que no hay no otra queda... forma. Correcto, no hay otra forma. Es que no se puede hacer de otra forma. Habría que ver cómo, con mucho cuidado, a lo mejor hacer un segmento de red más chiquitito, quedaría aislado un pequeño 4 IPs, pero es la única forma para evitar conflicto de IP. No sé si hay más preguntas, dudas. Bueno, creo que no hay más dudas, David. No, señor, no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias por la excelente presentación. A Inclusive yo vosotros. aprendí un montón de cosas interesantes, así que de nuevo, gracias por la sesión, por tu participación. Solo recordarles que la sesión estará disponible a partir del día de mañana en Checkmates en español, entonces esta y las sesiones previas las pueden encontrar ahí, para que si buscan la grabación de la sesión, estará ahí. Bien. Mira, aquí hay uno. Esta es buena. Esta me ha gustado mucho. De Daniel Guirado. ¿Cómo se controlaría el riesgo de intrusión a dispositivo serie en caso de que se ejecute un simulador SCADA? El simulador SCADA, imagino que lo tienes en un TCP o está conectado a un bus serie. TCP. A ver, el problema ahí que tenemos es, tenemos varias opciones. Una de ellas es, el protocolo que tú estás hablando es el protocolo serie encapsulado, que lo que vas a enviarlo es a un conversor de medios, a un mocha, que te va a cambiar de TCP a serie. Y entonces lo vas a denegar. Dependiendo del protocolo, somos capaces de interpretarlo y de verlo. ¿Vale? Otra opción es, y aprovecho para, no sé si habéis visto, conocéis el nuevo equipito de Checkpoint, este es el nuevo rugerizado. Este es el, como digo yo, el que tiene las antenitas, hay otro que no tiene antenas. Este equipo tiene una cosa muy curiosa, y es este puerto de aquí. Este puerto de aquí no es el puerto serie de configuración del equipo. Es un puerto RS-232-485. Es un puerto serie industrial. ¿Vale? Dependiendo del protocolo, podríamos ver que esa comunicación serie, ese conversor serie TCP, en vez de ser un conversor industrial al uso, fuera este equipo. Y entonces sí podríamos proteger. ¿Vale? Si no, la otra opción es, dependiendo del protocolo, ¿vale? Sé que sea un protocolo que somos capaces de decodificar, que sea decodificable tanto por el cortafuegos como por el BAD, y bloquearlo. Pero si no está, es complicado. Pues el serie no es... Claro, un placer que se utiliza para regular la tensión de un transformador. Es serie, claro. Uh-huh. Vale. Y se conecta a un concentrador. Pues en ese caso, una de las opciones es, claro, se conecta al concentrador y del concentrador se va a la red de la subestación. Ahí una de las opciones podría ser esta. Y otra, ¿hablas Modbus TCP? Uh-huh. Y se los come.
Pues en tu caso, al ser Modbus, podemos. En otros protocolos todavía no está desarrollado. Pero en este caso, tanto el BAD como nosotros tenemos la capacidad de hacer eso con este modelo. ¿Vale? Tendrías que hablar con tu SE y con tu comercial para que hablaran con la gente, con el contacto de la parte de industria, ¿vale? Para ver qué versión de firmware es el que viene incluido la parte de codificación del serie. Habría que proteger ese bus con un equipo de estos y que la comunicación, en vez de hacerse por el conversor de medios que tengas, pase por este equipo. Esa sería una opción. Otra opción es que en vez de proteger, te alerte. Es decir, que dejes el camino abierto, pero te enteres cuando te van a entrar. Y ahí lo que necesitaríamos es que la copia la copia de tráfico, mientras el Modbus va en TCP encapsulado, es así, justo como un IDS, pasara Sí, por nos llegara al BAD. Y ahí sí que somos capaces de decodificarlo. nuestra herramienta de AD tiene Yara Rules y Sí. 3 Prevention Updates para actuar precisamente a ese tipo de riesgos si le copias el tráfico a la herramienta. Correcto. Sí, y decodifica Modbus serie. De nada. Buenísimo. Gracias por la pregunta bastante detallada, Daniel Girados. Si gustas, pues yo les voy a dejar acá, si gustas que nos extendamos más, yo les voy a dejar acá mi correo electrónico en el chat. Así podemos conversar con respecto a oportunidades más detalladas. Entonces, ahí está mi correo electrónico. De nuevo, David, muchas gracias, excelente A presentación. vosotros. Gabo, también por tu tiempo, por tu ayuda. Y Como siempre, no hay problema. vamos a, de nuevo, como les mencioné, vamos a colocar esta presentación en Checkmates en español, así que podrán encontrar esta grabación y las sesiones previas y subsiguientes también. Gracias, David. Buena noche allá en Madrid. Buen día para el resto de personas que están acá en la sesión de Latinoamérica. Gracias. Hasta luego. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos.